Buenos días a todos. Para esta sesión de pediatría tenemos invitado al doctor Alejandro Ayaviri Monroy, que es neurólogo pediatra, bastante conocido aquí en el Hospital Ángeles y en otros hospitales también, en el Hospital Español lo conocemos muy bien. Él nos va a dar hoy una plática sobre migraña y cefalea infantil, que es un problema pues recurrente en nuestra práctica diaria como pediatras y que creo que nos va a ser muy útil. Adelante, Alejandro, bienvenido. Muchísimas gracias, Pedro, y muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, como bien comenta Pedro, pues vamos a hablar de migraña, vamos a hablar un poquito de cefalea infantil y vamos a empezar directamente con esto porque nos va a llevar un poquito de tiempo, ¿vale? Entonces, lo primero que les quiero comentar es que la migraña, la cefalea tensional, este tipo de cefaleas primarias, están consideradas como las primeras causas de discapacidad a nivel global. Hay un reporte que se hace a nivel mundial que habla sobre los años que se pueden vivir con discapacidad de acuerdo a diferentes enfermedades. Y en este reporte se menciona que la cefalea tensional y la migraña representan el segundo y tercer lugar a nivel global en cuanto a años vividos con discapacidad. Entonces, sí llega a ser un problema de relativa importancia, ¿no? También es importante que nosotros sepamos que inevitablemente en algún momento nos va a llegar un niño a la consulta con cefalea. O sea, la cefalea es uno de los motivos de consulta más frecuentes en pediatría, tanto en consulta externa como en urgencias. Y las cefaleas de repetición, las cefaleas que van a presentarse de manera crónica, pueden llegar a presentarse en uno de tres o uno de dos niños o adolescentes e incluso se habla de un 2 a 6% de pacientes que van a presentar cefaleas en forma diaria. Entonces, una de las cosas importantes aquí es saber que la gran mayoría de las cefaleas en niños van a ser cefaleas que se llaman cefaleas primarias, perdón. Van a ser cefaleas que se llaman primarias, es decir, cefaleas que tengan un origen primariamente en el sistema nervioso, llámese migraña, llámese cefalea tensional, o si son secundarias, van a ser secundarias a procesos que sean relativamente benignos, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el caso de una sinusitis, el caso de una cefalea asociada con virus de la influenza, por ejemplo. Entonces, gran parte de abordar un problema de cefalea en un niño es descartar una causa secundaria importante, ¿no? Porque justamente eso es lo que muchas veces va a traer preocupación de los padres. Entonces, una vez que se descarta esa causa importante, o sea, muchas veces llegamos al punto de decirle, oye, ¿sabes qué? Este dolor de cabeza que tiene tu niño de veras no es nada serio, no tiene un tumor cerebral, no tiene una cuestión severa. El problema es que muchas veces que se descarta la causa secundaria, estos pacientes llegan a quedarse sin tratamiento. Entonces, vamos a hablar un poquito aquí de epidemiología. Ya les había mencionado que pues, son muy comunes las cefaleas tanto agudas como crónicas en niños van a ser algo muy común. Dependiendo la definición que se emplee o el tiempo de estudio, es decir, si tú estudias un paciente durante 5 años o estudias durante 10 o durante 15, el porcentaje de pacientes que van a presentar cefalea por lo menos una vez en la vida va a oscilar entre 17 y 90%. Entonces, prácticamente todo el mundo va a tener cefalea en algún momento de su vida. Y en una encuesta que se realiza, hasta un 58-60% refieren haber padecido cefalea el último año. Es muy importante saber además que los niños que se diagnostican finalmente con migraña tienen un grado de discapacidad en cuanto a días que pierden en escuela o actividades familiares similares a los niños que tienen artritis reumatoide o a los niños que tienen cáncer. Pero no todo es malo, también hay buenas noticias. Afortunadamente en niños, 2 de cada 3 van a responder a los tratamientos que actualmente están disponibles para ellos. Entonces, importante el diagnóstico, importante poder manejar a estos niños de forma adecuada. En cuanto a la distribución por sexo, en cuanto a la distribución por sexo masculino o femenino,
en los niños más pequeños, en los niños menores de 7 años, menores de 5 años, incluso se menciona en alguna literatura, las cefaleas en general van a ser ligeramente más frecuentes en varones o van a estar equiparables. Pero al momento de llegar a la pubertad, esta relación se invierte. Pueden ver ustedes aquí cómo podemos ver en esta línea de tiempo la prevalencia mundial de migraña en hombres y mujeres y cómo antes de los 9 años de edad, pues más o menos están iguales en cuanto a su distribución. Pero pasada la pubertad, realmente hay una gran diferencia donde el sexo femenino es el que se encuentra más afectado por esta situación. Se describen en niños cuatro patrones de cefalea que son los más importantes. La primera de la cual mencionamos es la cefalea aguda, ¿no? La cefalea aguda, que es esta cefalea que le ocurre una vez a la persona, muchas veces asociada con algún proceso infeccioso, con algún traumatismo menor, con alguna situación de estrés escolar o familiar. Entonces es una cefalea que en el tiempo se presenta de manera abrupta y se resuelve. Luego tenemos los pacientes que tienen esta cefalea aguda recurrente. Niños que tienen, por ejemplo, cefalea de tipo tensional, donde la mayor parte del tiempo están bien, están en una línea de base de cero dolor, pero de repente tienen esos episodios de dolor agudo y que se repiten con cierta frecuencia en el tiempo y que ya ameritan un poquito de manejo. Definitivamente la cefalea que nos preocupa más es la cefalea que se llama crónica progresiva, ¿sí? Esa cefalea que en el tiempo va aumentando en cuanto a su cantidad de síntomas, en cuanto a la frecuencia de los dolores, en cuanto a la intensidad, en cuanto a que se acompaña ahora de otros síntomas adicionales. Y esta es la que nos debe llamar la atención porque es la que definitivamente queremos abordar como si fuera una cefalea probablemente secundaria a algún evento que requiere un tratamiento adicional, ¿no? Y luego tenemos el ejemplo más común, que es la cefalea crónica no progresiva. Esta cefalea que no deja al paciente en paz y que tiene exacerbaciones, pero remisiones, pero siempre tiene un poquito de síntomas. Y este es el patrón típico de la cefalea, por ejemplo, de tipo migraña, ¿no? Entonces, esto es importante porque definitivamente nosotros cuando hagamos esta historia clínica de los pacientes, pues una de las cosas que queremos hacer es clasificarlo y poderlo encasillar, vamos a poner, en uno de estos 4 tipos de dolores de cabeza. ¿Ok? Entonces, hablemos un poquito de qué pasa cuando el niño llega a nuestra consulta y cuando tenemos que preguntarle un poco sobre su dolor de cabeza. Entonces, la historia clínica de la cefalea pediátrica tiene un poquito su truco, tiene un poquito su encanto, ¿no? Es un error pensar que los niños no pueden describir su cefalea. De hecho, los niños son muy buenos para describir sus eventos de cefalea, muchas veces incluso mejor que los adultos. Siempre va a estar presente en el consultorio familiar y esto va a ser importante porque como veremos más adelante, por ejemplo, hay algunas variantes de la migraña en la infancia que, pues, por supuesto, los niños no las van a recordar, pero los adultos nos van a poder identificar si el niño tuvo antecedente de cólico, antecedente de vértigo, antecedente de episodios de dolor abdominal inexplicable. Nos van a poder orientar un poquito más. La historia familiar es muy importante. De hecho, un dato de alarma en cefalea es cuando no tenemos evidencia de historia familiar. Y también, digo, es importante saber que no es poco común que después de que se diagnostica un niño con cefalea, por ejemplo, con migraña, es muy común que los adultos se diagnostiquen también con lo mismo, y comiencen a identificar después de que le hacen las preguntas al niño, que ellos también han tenido este tipo de eventos. Entonces, importante saber que más o menos se dice que 48% de los adultos con migraña en Estados Unidos no han recibido como tal un diagnóstico certero de migraña emitido por un médico. Entonces, algunos tips para cuando estamos haciendo la consulta del niño con cefalea. Es importante asignar asientos, ¿sí? Se recomienda que el niño, el paciente, esté sentado lo más cerca posible al médico, dándole la importancia que se merece, o sea, dando a entender que él es la persona más importante
y saber que tiene a su familiar cerca, que le está dando ayuda y soporte, pero que la consulta no es de la mamá, es del niño, ¿sí? La historia clínica de la cefalea debe ser muy importante. Hay una, yo siempre que empiezo, digamos, llega el niño a la consulta y comienza a preguntar, los papás son los que comienzan a hablar y comienzan a decirte que tiene este tipo de cefalea, de dolor de cabeza y le dan dolores cada 2 meses y son muy fuertes y luego vomita. Sí, entonces ya después de que dejamos que hable un poquito el familiar con esa pregunta abierta, vamos directamente a hablar con el niño. Entonces yo siempre voy y les digo a los niños y les pongo la expectativa desde el inicio. Le digo, mira, voy a preguntarte varias cosas respecto a tu dolor de cabeza y te las voy a hacer a ti porque realmente el único que sabe sobre cómo le duele la cabeza eres tú. Digo, sin embargo, si hay algo que no estés seguro, que quieras pedirle ayuda a tus papás, díselo sin problema. Y si hay algo que tú consideres importante, dímelo en su momento, ¿ok? Hay una frase muy bonita que nos decía un maestro en la escuela, que decía, las buenas historias de las cefaleas se recaban, hay que tomarlas, no las da el paciente, ¿ok? Entonces aquí es bien importante hacer algunas cuantas preguntas que sean muy dirigidas para tratar de clasificar los patrones de la cefalea, como ya lo habíamos dicho. Los niños muy pequeños, los niños en general menores de 6 años, de repente pueden tener dificultades, o sea, no van a entender bien a qué nos referimos si le preguntamos qué es una cefalea, porque si su dolor es pulsátil o que si su dolor es opresivo. Pues muchas veces aquí los que van a dar más información son los papás, pero un tip que puede ayudar y que de hecho está estudiado, ¿sí? Es el dibujo como una herramienta diagnóstica. Pues muchas veces cuando el niño entra al consultorio, no es mala idea tener hojas de papel, tener crayones en el consultorio y pedirle que dibuje lo que él quiera y si se puede, ¿sí? Porque acuérdense que la cefalea es un síntoma muy difícil de objetivar. No podemos hacer un estudio de laboratorio que nos diga un grado de cefalea que tiene el paciente. Entonces, dependemos mucho, por ejemplo, de hacer un diario de cefalea o en niños más grandes, ¿no? En niños más pequeños, los dibujos son una herramienta diagnóstica. Y los dibujos de los niños pueden darnos muchas pautas. Miren, por ejemplo, ustedes, esos son algunos ejemplos de dibujos como herramienta diagnóstica, donde algunos niños, por ejemplo, pueden mostrarnos el fenómeno de fotosensibilidad. Algunos niños pueden mostrarnos este sobreuso de medicamentos y cómo la cefalea puede estar acompañada de utilizar medicamentos comúnmente. Aquí tenemos un dibujo muy bien detallado donde nos muestra la localización hemicraneana, nos muestra que los ojos le lagrimean, nos muestra que tiene esta sensación de dolor en la cara, ¿vale? Aquí, por ejemplo, el ejemplo de lo que es la fonofobia en un paciente. Y hay ciertas características del dibujo que típicamente se van a asociar más con una cefalea tipo migraña o con una cefalea tipo tensional. En general, si hacen los niños como este tipo de dibujos como muy agudos, como muy en forma de flechas, te puede orientar más a pensar en un fenómeno tipo migrañoso, mientras que los dibujos que son más como de tipo opresivo o de tipo golpe o como la banda esta que tenemos en la cabeza, orientan a pensar más en la cefalea de tipo tensional, ¿sí? Entonces, no está de más, la verdad es que los niños son bastante buenos para expresar esto y como les menciono, sí hay algunas características que nos van a poder orientar en este sentido. Ahora bien, hay algunas preguntas que tienen que ser obligatorias en estos pacientes, ¿sí? Entonces, ya después de que permitimos que el paciente hable, se exprese, nos diga cómo se siente, pues vamos a hacerle algunas preguntas que son de rutina para la historia de cefalea, ¿no? Entonces, una de ellas es saber desde cuándo presenta los dolores de cabeza, ¿sí? Las cefaleas que son de novo, las cefaleas que son nuevas, que no había presentado nunca el paciente y de repente comienza con dolores de cabeza muy severos, deben ser tomadas seriamente, ¿sí? Mientras mayor sea el tiempo de evolución, o sea, este niño, este adolescente que llega de 14 años, pero tiene historia de dolor de cabeza desde los 9, mayor es la posibilidad de que se trate de una cefalea primaria, ¿no? Que se trate de una cefalea migraña, de una tipo tensional. Importante preguntarles en qué lugar de la cabeza le duele y hacia dónde se irradia el dolor.
Típicamente, cuando nosotros hablamos de un dolor unilateral, nos estamos refiriendo más a migraña, y cuando hablamos de un dolor bilateral, o sea, que está en los dos, en las dos lados de la cabeza, pues estamos pensando más en una cefalea tensional. Sin embargo, esto no es tan frecuente en niños. Los niños, hasta en un 80% con migraña, un 80% de niños con migraña, van a referir que tienen dolor de cabeza bilateral. En cuanto a la localización, también hay algunas cosas que pueden orientar más a una que a otra, ¿no? En general, el dolor que es frontal o que es temporal va a orientar un poquito más hacia migraña. El dolor que es muy sobre el ojo y que se acompaña como de esta sensación de que se quieren quitar el ojo porque les duele mucho, muy típico de un tipo de cefalea que se llama la cefalea en racimos. Y hace algún tiempo, pues nos enseñaban que el dolor de tipo occipital, el dolor que era en la nuca, era un dolor que siempre tenía que preocuparnos porque era un signo clínico de probable hemorragia subaracnoidea, ¿no? Especialmente en el contexto de urgencias. Entonces, a veces llegaba el niño con dolor occipital y necesariamente era indicación de hacerle una tomografía. Hoy se sabe que realmente si solamente trae el dolor, o sea, si no tiene una alteración en exploración neurológica, si no tiene datos de irritabilidad meningia, por ejemplo, no hay que preocuparse tanto, ¿ok? Luego también tenemos que preguntar un poquito en cuanto a la frecuencia de los dolores, ¿no? ¿Qué tan frecuentes son estos dolores? Oye, ¿cuánto te duele al mes? ¿Cuánto te duele a la semana? ¿El dolor es diario? Y si es diario, ¿te duele una sola vez al día o te duele, pues más, ¿no? ¿Y cómo ha sido la progresión? ¿Ok? ¿Te duele ahora más que antes? ¿Los dolores son más intensos ahora? ¿Son más frecuentes? Nuevamente, pues porque lo que queremos es clasificar, ¿no? Si, oye, solamente antes me dolían muy poquito, pero han ido incrementando los dolores y ahora son más frecuentes, pero ahora me despiertan en la noche, oye, pues no vaya a ser algo de lo que tengamos que preocuparnos, ¿no? La duración del ataque sin tratamiento también es algo importante, ¿ok? Por definición operativa, los eventos de migraña tienen que durar más de 4 horas. Sin embargo, nuevamente, al igual que la localización, esto no aplica en niños. De hecho, en los criterios diagnósticos, como los veremos en un momento, los dolores de tipo migraña en niños tienen una duración de 2 horas e incluso se anda proponiendo que pueden durar tan poco como 30 minutos, ¿ok? También es importante clasificar la intensidad del dolor, qué tan fuerte es el dolor, ¿sí? Niños más grandes, adolescentes que nos puedan entender, oye, 0 no me duele nada, 10 el peor dolor de mi vida, ¿dónde te duele? Nos van a poder ayudar, ¿no? Los niños más pequeños que no puedan entendernos esto, podemos apoyarnos con una escala visual análoga y decirle, oye, mira, aquí muéstrame dónde sientes tú el dolor de cabeza, ¿sí? Y son bastante buenos, te lo van a indicar ahí con un dedo. Y típicamente, pues una migraña, una cefalea de racimos van a ser de gran intensidad, 8, 9 de 10, mientras que, por ejemplo, una cefalea tensional va a ser de 3 a 5 sobre 10, ¿no? En cuanto a las características del dolor, ¿sí? Es importante preguntarle, oye, cuando te duele la cabeza, ¿cómo te duele? O sea, sientes como que algo te pulsa por dentro, si algo, sientes que algo te está apretando por fuera, sientes que algo te está dando piquetes y utilizar las manos, así como lo estoy haciendo ahorita, para que nos entiendan un poquito más los niños, ¿ok? Entonces, todo esto con la finalidad de clasificar un poquito, ¿no? La cefalea pulsátil en general va a ser más migrañosa, mientras que la cefalea opresiva va a ser más de tipo tensional. Luego también es importante tratar de determinar si hay algún factor que desencadene o que atenúe el dolor, ¿sí? Si hay un predominio horario. Estas cefaleas que van a presentarse principalmente en la mañana, después de que el paciente estuvo acostado mucho tiempo, ¿ok? Cuando tiene un aumento de la presión intracraneana, pues quizás nos pueden orientar un poquito a buscar algo más. Los dolores que se relacionan con la menstruación son muy frecuentes, ¿sí? La cefalea relacionada con la menstruación en las niñas llega a ser muy frecuente y muchas veces va a requerir un manejo en ese momento. Los cambios con posición, los cambios de los pacientes en cuanto
si mejora al acostarse, empeora al levantarse o al agacharse, ¿sí? O al ir al baño. Entonces, estos dolores que puedan empeorar con Valsalva, ¿sí? Tenemos que tomarlos como un poquito más en cuenta porque pueden hablarnos de una probable hipertensión intracraneana que se está agravando y que pueda ser la causa del dolor, ¿no? Luego también hay que hablar un poquito de los acompañantes del dolor, ¿sí? Oye, cuando tiene dolor de cabeza, tiene ganas de vomitar, llega a vomitar, hay algún fenómeno de hipersensibilidad, puede tener que le moleste la luz, que le molesten los sonidos. Muchas veces esto, más que preguntarlo, los papás nos lo van a inferir por la conducta del niño. Sí, o sea, cuando le duele la cabeza, se va a acostar a su cuarto y no quiere que nadie le abra ni que le abran las persianas. Fenómenos autonómicos. Oye, ¿tiene sudoración? ¿Tiene algún fenómeno que acompañe cuando está con dolor de cabeza? Y hay algunos que son muy frecuentes. Fíjense ustedes, los síntomas autonómicos más frecuentes que acompañan a los pacientes pediátricos con migraña son la sensación del oído tapado, ¿sí? El flashing facial, este enrojecimiento de la cara, lagrimeo, que también se puede acompañar, ¿ok? Y tenemos esos síntomas que podrían llegar a acompañar al paciente. Luego también es importante preguntar, si es que nos lo han dicho ya, si el paciente tiene alodinia, ¿sí? La alodinia es este dolor ante estímulos que normalmente no son dolorosos y es muy característico de la migraña. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, algunos pacientes pueden referir cosas como estas. Me duele mi cabello, ¿sí? Tengo que soltarme el cabello, ya no puedo usar estas liguitas, ¿sí? A veces tengo que dejar mi cabello flotando en la bañera para que me alivie el dolor, ¿ok? Entonces, no puedo usar una gorra, por ejemplo, ¿no? O me molesta incluso las sábanas cuando me tocan el cuerpo. Entonces, esas manifestaciones de dolor ante un estímulo no doloroso son muy características de migraña, ¿ok? Luego también, ¿qué pasa durante el ataque de cefalea? O sea, ¿el paciente tiene algún síntoma acompañante? ¿Tiene, por ejemplo, algún síntoma neurológico acompañante como alteraciones de la visión, desmayos, ajá, inquietud, irritabilidad? Y finalmente, sí, es importante documentar cuál es el grado de incapacidad durante los eventos. O sea, ¿qué tan incapacitante es esta cefalea para mi niño? ¿Ok? Y esto lo podemos hacer con algunas herramientas. Hay una encuesta que se puede realizar, es la encuesta MIDAS, que es una encuesta que se hace para clasificar la discapacidad por migraña en pacientes adultos y se les pregunta, oye, ¿cuántos días faltó al trabajo? ¿Cuántos días disminuyó a la mitad su productividad en el trabajo? ¿Cuántos días no hizo sus quehaceres domésticos? ¿Cuántos días disminuyó a la mitad sus quehaceres domésticos? ¿Cuántos días no pudo participar en actividades sociales? Se suman todos los días y de acuerdo al puntaje que nos da, lo clasificamos el dolor de cabeza, ¿sí? Y se puede clasificar en 4 grados, de acuerdo el grado 1 y 2, que son los más leves, que son los que probablemente no necesitan un tratamiento preventivo, son los que van a estar entre 0 y 10 puntos, y ya desde 11 puntos para arriba, pues comienzas a pensar en que puede haber algún problema. Ahora, por supuesto, esto es para adultos, ¿no? Se los puse aquí porque esto está en español, pero hay una escala pediátrica que es el PET-MIDAS, ¿sí? Que ustedes si escanean aquí el código pueden acceder a descargarla. Está en inglés, pero y por lo tanto no está validada para el idioma español, pero la verdad es que sí nos sirve en la consulta como una herramienta diagnóstica. ¿Cuántos días de escuela faltaste? ¿Cuántos días disminuyó a la mitad o menos tu actividad en la escuela por el dolor de cabeza? ¿Cuántos días no podías funcionar en la escuela por dolor de cabeza? ¿Cuántos días no podías hacer cosas en casa? ¿Cuántos días no pudiste participar en actividades como deportivas o de juego? ¿Y cuántos días que participaste en actividades no podías funcionar bien por tu cefalea? Y nuevamente se suman los puntajes que nos da y de acuerdo a la clasificación, en los niños que tienen en general más de 30 puntos ya comienzan a tener un grado de discapacidad moderado y entonces se hace más urgente la necesidad de darles tratamiento, ¿no? Entonces, esto es algo que, por ejemplo, en la consulta de cefalea, después de que ya dimos algún tratamiento,
nosotros volvemos a llenar esto para ver si disminuyó el grado de discapacidad de estos pacientes, ¿ok? Luego también es importante ver si el paciente tuvo auras, ¿sí? Las auras son estas manifestaciones iniciales de la cefalea que preceden al dolor de cabeza. Lo más común son las auras visuales, ¿sí? Aunque lo más común es que no tengan aura los pacientes pediátricos, pero si las tienen, van a tener una aura visual. Van a tener escotomas, van a tener a veces fosfenos, pero no son las únicas, ¿sí? Y justamente las auras son las que muchas veces dan el alarma de los pacientes, porque tienen esta sensación de parestesia, a veces tienen afasia, a veces tienen debilidad muscular, a veces tienen síntomas troncoencefálicos como hipo o como náusea, a veces pueden tener síntomas retinianos como pérdida de visión. Entonces, eso alerta mucho a los papás, ¿ok? Sin embargo, es importante conocerlos porque como vemos aquí, pues es parte del mismo evento de migraña, ¿no? Y típicamente la propagación de la migraña es gradual, va aumentando en el tiempo, dicen entre 5 y 60 minutos antes del dolor de cabeza y el mismo paciente puede tener más de una hora, ¿ok? También hay que preguntarle si solamente tiene un tipo de dolor de cabeza, porque no es raro que en un mismo paciente puedan coexistir más de un tipo de dolor de cabeza, ¿sí? Y eso es importante porque puede ser que el tratamiento de una y otra sean diferentes. Luego también será importante investigar un poquito sobre el estilo de vida, ¿sí? ¿Cuál es el patrón de sueño del paciente? ¿Cómo está su dieta? ¿Qué tal está el ejercicio? Si hace o no hace ejercicio en niños más grandes y bueno, tal vez en algunos pequeños también el consumo de cafeína, ¿ok? Y esto es importante porque como lo veremos más adelante, este acrónimo SMART habla sobre el manejo no farmacológico del dolor de cabeza y se refiere justamente a el manejo adecuado del paciente en cuanto a lo que es sueño, comidas, actividad, relajación y el evitar los gatillos de las cefaleas, ¿no? Es muy importante también preguntar si hay un antecedente familiar de cefalea. El niño en el que se sospecha migraña y que tiene un antecedente familiar de migraña, casi seguro es migraña, ¿sí? Cuando no hay antecedente familiar, la duda es un poquito más, ¿ok? Pero entonces es muy importante preguntar sobre eso. La historia social también es importante porque a veces se pueden detectar ahí algunos agravantes de cefalea, especialmente cuando han habido separaciones recientes, pérdidas de algún familiar o de una mascota, problemas, cambios de escuela, problemas con los compañeros, ¿ok? Y finalmente también es importante investigar un poquito sobre qué tanto medicamento toma el niño. No olvidar que existe la llamada cefalea por abuso de medicamentos. Esos niños que toman ibuprofeno o aspirina de forma casi diaria y que a pesar de eso persisten con cefalea, muchas veces lo que vamos a intentar hacer en algún momento es quitar los analgésicos para tratar de ver cuál es el verdadero patrón de cefalea de ese niño y ver si los medicamentos que toma están siendo los más adecuados o no. ¿Ok? Ya yéndonos un poquito a la parte de la exploración física, es importante en cefalea y bueno, en general, tomar los signos vitales. Muchas veces obviamos tomar la presión arterial, por ejemplo, en los niños en la consulta. Y si bien es raro que un niño se presente con hipertensión arterial y su manifestación clínica sea cefalea, no es imposible. Entonces, esto va a ser importante. Hay una exploración física que se llama exploración de cefalea, donde tratas de buscar estos signos de cefalea secundaria, ¿no? Por ejemplo, tocas la nuca para ver si no hay rigidez de la nuca que te pueda hablar de un proceso muscular o a veces de un proceso como de hemorragia subaracnoidea, ver si hay sensibilidad muscular para buscar la alodinia, ¿no? Que muchas veces les acaricio así el cabellito a los pacientes y veo su cara, si me hacen cara de no me toques porque me duele, pues ya lo dejas de hacer, pero ya investigaste un poquito la presencia de alodinia,
buscar puntos gatillo, es importante tocar la articulación temporomandibular, ¿sí? Que a veces también la disfunción temporomandibular puede ser causa de cefalea secundaria tratable por otros medios. La exploración de la piel, por lo menos en la primera consulta, siempre tratamos de que el niño esté lo más descubierto posible, por supuesto, respetando su pudor, porque algunos síndromes neurocutáneos, ¿sí? Van a poder manifestarse en edades un poquito más grandes y orientarnos un poco a buscarle algo más. La presencia de cortes, por ejemplo, en personas, en pacientes adolescentes que tienen como un síndrome de ansiedad concomitante, también nos va a ayudar un poquito a orientar un poco si es una cefalea más bien de tipo tensional. Yo aquí les recomiendo, yo sé que la mayoría de, si no todo el auditorio, pues son pediatras, ¿sí? Saquen a su neurólogo interno y exploren a su paciente con su exploración neurológica, mídanle la cabeza, yo sé que siempre lo hacen, ¿sí? No dejen de ver el fondo de ojo, ¿ok? El fondo de ojo, no me canso de repetirlo, es muy, muy importante que lo revisemos, ¿sí? Es mucho más fácil revisarla a veces con una herramienta como este que ven aquí, que es un oftalmoscopio panóptico, pero realmente con un poquito de práctica, con cualquier oftalmoscopio directo se puede hacer. ¿Sí? Lo que queremos definitivamente es que la papila, el fondo de ojo se ve así, con una papila muy rosadita, con bordes muy delimitados, ¿sí? Y si nosotros vemos más bien algo que se vea como esto, con una papila edematizada, con pérdida de los bordes, donde los vasos además se vean ya alterados, pues por supuesto nos va a llamar la atención, ¿no? Entonces, esa es una de las recomendaciones que les hago. O sea, hagan su mejor exploración neurológica porque todos la saben hacer y la saben hacer muy bien. ¿Ok? Entonces, les decía, la idea de hacer una buena historia clínica pediátrica tiene como objetivo principal clasificar la cefalea para poderle dar el tratamiento óptimo, ¿no? Si es migraña, si es tensional o si es en picayelo, y ahorita hablaremos de algunas de ellas. Y por supuesto, detectar las banderas rojas en cuanto a cefalea secundaria, ¿ok? Hay una mnemotecnia que está en inglés, que es la mnemotecnia Snoopy, ¿ok? Snoopy con 5 P's, donde la S se refiere a signos y síntomas sistémicos, ¿sí? Paciente que tiene cefalea, pero tiene fiebre, pero tiene pérdida de peso, pero tiene alteraciones en cuanto a la presión arterial. N habla por signos neurológicos, exploración neurológica normal, alteración visual, alteración en cuanto a los reflejos o alguna otra situación. La O, tienes dos O's, se va a referir al origen. El origen abrupto del dolor de cabeza siempre te tiene que llamar la atención. ¿Sí? La otra O no nos interesa, porque es para los mayores de 50 años, pero la Y sí que nos interesa, porque en general te dicen que los niños de menos de 2 o 3 años que puedan llegar con cefalea, hay que tomarlos muy, muy en cuenta. Y la P se refiere a 5 cosas. En la historia de dolor de cabeza previo, si ha cambiado, si el dolor es progresivo, si está precipitado por la presión o por valsalva, si hay un componente postural o finalmente pues, si se asocia a embarazo. ¿Ok? Entonces, estas son algunas de las cosas que nosotros queremos detectar. Algunas de las cosas que te ponen como red flags que puede decir el paciente son estas de aquí nuevamente. Oye, esta es la peor cefalea de mi vida. Esta es una cefalea de origen reciente. Es un cambio en el patrón de la cefalea. Ya les dije, la cefalea crónica progresiva, la que ha ido aumentando en síntomas, aumentando en frecuencia, llama mucho la atención el empeoramiento postural también, porque definitivamente no queremos pensar que el niño en el que sospechamos migraña realmente se nos esté yendo con algo así, ¿no? Entonces, este es como el objetivo principal, descartar las red flags para estos pacientes, y ya que se descartaron, pues toca clasificar un poquito, ahora sí, tratar su cefalea, ¿sí? Entonces ahora vamos a hablar un poco más específicamente de estos tipos de cefalea, obviamente dándole más prioridad a la más grande, que es la migraña, ¿sí?
Y les voy a mostrar, este es un artículo, bueno, es realmente una guía que salió en la revista Cefalalgia el año 2018, que es la clasificación actual de las cefaleas, ¿sí? Es una guía que trae 286 páginas con la clasificación actual de la cefalea, y ustedes pueden descargarla aquí si escanean este código que les pongo en pantalla. Y aquí lo que nos va a mostrar es esto de aquí, como pueden ver ustedes, son los diferentes tipos de cefaleas que puede tener el paciente. Ahorita vamos a hablar de cada uno de ellos. No, no es cierto, vamos a hablar nada más de los más importantes, pero como pueden ver ustedes, hay muchas, muchas, muchas muy importantes, ¿no? Entonces, o más bien más que importantes, hay muchísimas cefaleas diferentes, ¿vale? Muy bien. Entonces, pues sin más, vamos a hablar un poquito de lo que es la migraña específicamente. Ya les había mencionado un poquito de que es algo muy común, niños, adolescentes, la prevalencia más o menos 5% de migraña, al principio igual de frecuente varones y mujeres, y a partir de la pubertad mucho predominio de las niñas, ¿no? 3-1. Se habla de migraña crónica cuando el paciente tiene migraña durante más de 15 días al mes, durante más de 3 meses, ¿ok? Y la prevalencia de la migraña puede ser o crónica, cuando es así, más de 15 días al mes, o puede ser episódica, cuando es menos de 15 días al mes. La migraña crónica, por supuesto, es mucho más discapacitante que la migraña episódica, y más o menos se habla de una prevalencia de 0.6 en niños de 5 a 12 años y de 1.8 en niños de 12 a 17 años. Es importante saber que los niños que tienen un nivel socioeconómico desfavorable, ¿sí? Los niños que tienen nivel socioeconómico más bajo tienen 4 veces más migraña crónica, y los niños que tienen migraña faltan más días a la escuela y tienen peor desempeño que sus pares, por supuesto mucho más en migraña crónica que en migraña episódica, y que hay una gran capacidad de causar discapacidad de impacto negativo sobre la escolaridad del niño. Nuevamente es importante que haya algún documento que clasifique el grado de discapacidad asociado con la migraña. Ya les había mostrado aquí el PET-MIDAS, porque eso nos va a permitir definir en algún momento qué niño requiere un tratamiento preventivo y qué niño solamente va a necesitar un tratamiento en agudo de sus dolores de cabeza, ¿sí? Entonces, perdón por estas diapositivas, pero se las tengo que mostrar, son las definiciones, ¿ok? Y vamos a hablar muy poquitas definiciones. Y estas son las definiciones de migraña sin aura, y ahorita vamos a ver la migraña con aura. La migraña sin aura es la migraña más común, de hecho su nombre es migraña común o migraña simple. Y para nosotros poder decir que un paciente tiene diagnóstico de migraña sin aura, necesitas cumplir las siguientes características. Tiene que haber tenido al menos 5 crisis. Los episodios pueden haber durado 4 a 72 horas. Ya les dije nuevamente, en niños, 2 horas es suficiente. La cefalea tiene que presentar al menos 2 de estas características. Ser unilateral, aunque en niños puede ser bilateral, de carácter pulsátil, dolor de intensidad moderado grave, 8, 9 de 10, empeorar o que no permita llevar a cabo la actividad física, y además acompañarse de uno de los siguientes: náuseas y o vómitos, y fotofobia y fonofobia. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de la migraña con aura, tiene que tener características similares, nada más que aquí, esta se llama la migraña clásica, tiene que acompañarse de uno o más de síntomas de aura que sean completamente reversibles. Ya les había dicho que las auras pueden ser visuales, sensitivas, del habla, motoras, troncoencefálicas o retinianas. El aura tiene que ser siempre de propagación gradual, 5 a 60 minutos antes del dolor de cabeza. Te dicen que los síntomas de aura, por lo menos uno de ellos debe ser unilateral, o sea, como por ejemplo presentarse más en un ojo que en el otro, o tener como una parestesia de un solo lado, y te dicen que además uno de los síntomas de aura es positivo. ¿A qué se refiere positivo? Por ejemplo, el centelleo o la parestesia son síntomas positivos de aura. La afasia o la debilidad motora son síntomas negativos. Entonces, en general, te dicen que uno de los síntomas debe de ser positivo.
Y les decía, nada más para volverse a mencionar, la migraña crónica es cuando tienes cefalea migrañosa durante 15 días o más al mes, durante más de 3 meses, y al menos de todos esos, 8 días al mes van a tener características de cefalea migrañosa, ¿ok? Ya sea con o sin aura. Entonces, perdón, son las diapositivas que hay que mostrar porque son las definiciones operativas, pero ya con eso estamos tranquilos, ¿ok? Les decía, cosas importantes. Los ataques de migraña en niños y adolescentes pueden tener duración más corta. 2 horas, 1 hora incluso puede seguir siendo migraña. La mayoría de los niños pueden presentar un dolor de migraña bilateral. No es criterio de exclusión para ellos. Es muy común, especialmente en adolescentes, el patrón del dolor del lunes en la mañana, ¿sí? Esos niños que refieren más dolor después del fin de semana, es, es un cambio entre que los niños estuvieron como que durmiéndose muy tarde el fin de semana y se tuvieron que levantar muy temprano el lunes en la mañana y esto contribuye muchas veces a que tengan ese dolor típicamente los días lunes son su día más migrañoso. Entonces, digo, es una cosa también ahí a tomar en cuenta. Típicamente los dolores de la migraña, los dolores migrañosos se van a presentar en cuatro fases, ¿sí? El pródromo, que viene algunos días anteriores o algunas horas anteriores al evento de dolor de cabeza, van a estar caracterizados por irritabilidad, por cansancio, a veces tienen como sensibilidad a la luz, problemas para concentrarse. Luego viene el aura, que se va a presentar de 5 a 60 minutos, como ya les había mencionado. Luego viene como tal el ataque de migraña, 4 a 72 horas de duración, que viene con todas las características de la migraña. Y posteriormente viene la fase postdrómica, donde el paciente está como con resaca, ¿no? Está con una inhabilidad para concentrarse, está fatigado, ¿ok? Y esto puede durar 48 horas y a veces un poquito más. Entonces, como pueden ver, el ataque de migraña no son solamente las 4 a 72 horas que dura el ataque de migraña. O sea, realmente tienes una fase previa y una fase posterior que te van a hacer justamente pues la incapacidad que puede tener un ataque de migraña que no es solamente durante el momento, sino días antes y días después. ¿Ok? Esto es algo bonito que mencionar en pediatría, ¿sí? En pediatría hay algunos síndromes que sean síndromes episódicos asociados con migraña. ¿Esto qué significa? Antes se llamaban síndromes periódicos de la infancia o variantes de migraña en la infancia. Entonces, dentro de la fisiopatología de la migraña, la cual no los voy a aburrir en este momento, pero hay varios factores ambientales, familiares y hay varios factores genéticos que se involucran. Entonces, la idea es que estos factores genéticos pueden producir en los niños más pequeños una manifestación temprana que no necesariamente sea dolor de cabeza, ¿sí? Entonces, los síndromes periódicos que acompañan a la migraña son esos síndromes que aparecen en niños que tienen historia familiar de migraña o niños que eventualmente van a desarrollar migraña. Y se habla aquí del cólico infantil, de la tortícolis paroxística benigna, del vértigo paroxístico benigno, del síndrome de vómito cíclico y de la migraña abdominal. Vamos a hablar brevemente de esto, ¿sí? Cólico infantil, pues todos lo conocemos, el llanto excesivo en un niño que por otra parte está sano, está bien alimentado, frecuente, más o menos 1 de cada 5 niños lo van a presentar, y se sabe que los niños que eventualmente desarrollan migraña han tenido más cólicos de bebés. Las mamás que tienen migraña tienen bebés que tienen cólico, y los bebés que han tenido cólico tienen más probabilidad de tener migraña sin aura de adolescentes, ¿sí? ¿Significa esto que todos los niños que tienen cólico van a tener migraña? Pues no, pero sí es uno de los antecedentes que queremos tomar en cuenta, ¿no? También digo, por supuesto, el cólico infantil está relacionado con el síndrome de Shaking Baby por el llanto excesivo y la frustración de los cuidadores. Entonces digo, sí llega a tener su importancia hacer diagnóstico y seguimiento. La tortícolis paroxística benigna es otro de esos síndromes periódicos. Aquí estos son ataques periódicos de inclinación de la cabeza, náusea y vómito. Los niños que ya caminan pueden incluso llegar a presentar ataxia
y se presenta más en algunos niños que tienen retraso del desarrollo motor grueso. Se asocia esto con una alteración genética, con una alteración de un canal de calcio, y no es tan común. Y cuando se detecta, sí requiere valoración por neurología pediátrica. Voy a mostrarles aquí un par de videos, nada más. Fíjense ustedes, este es un niño grande haciendo este evento de lateralización de la cabeza de forma paroxística, ¿sí? Que se llama benigna porque pues no es un evento epiléptico, pero como les menciono, en general sí requiere un poquito de abordaje. Entonces, si es que ustedes llegan a detectar esto, digo, puede ser un pródromo de migraña, por supuesto que sí, o un precedente de migraña, pero quizás hay que tomarle un poquito más de cuidado, ¿no? Ahí vieron cómo hace la flexión forzada de la cabeza, intenta acomodarlo el papá, pero nuevamente como que se queda ahí el pequeño. Luego tenemos el síndrome de vómito cíclico. Esto es algo más frecuente en niños escolares, en niños de primaria. Son ataques periódicos de vómito frecuente que se van a acompañar además de dolor abdominal y de anorexia, ¿sí? El diagnóstico diferencial en estos niños pues, va a incluir algunos errores innatos de metabolismo cuando son niños pequeños y también digo, son diagnósticos de exclusión. En adolescentes podría llegar a confundirse con un síndrome de hiperemesis por cannabinoides, ¿no? Entonces, habrá que tomar como un poquito en cuenta, el manejo es con antieméticos. Típicamente responden muy bien estos niños, lo hemos visto en hospitalización, al manejo con triptanos, los triptanos que son medicamentos específicos para migraña y que estos niños que tienen síndrome de vómito cíclico van a responder muy bien con eso, ¿ok? Entonces, vamos a pasar a hablar un poquito de lo que es el tratamiento de la migraña. Entonces, el tratamiento de la migraña en niños y adolescentes puede dividirse en dos, en el tratamiento preventivo y en el tratamiento agudo, ¿sí? El tratamiento preventivo, por supuesto, ya lo vimos, tiene que ver con estas modificaciones de hábitos de vida, con la mnemotecnia SMART, ¿no? De sueño, de comidas, de actividad, de relajación. Y muchas veces nos preguntan los papás, ¿cuánto tiene que dormir el niño? ¿Sí? Ya está descrito eso. Te dice que si tiene 3 a 5 años, tiene que dormir de 10 a 13 horas. Si tiene entre 6 y 12 años, tiene que dormir de 9 a 12 horas. Y niños de más de 13 años tienen que dormir de 8 a 10 horas, ¿no? Incluidas las siestas. Eh, y luego viene la parte del tratamiento agudo, ¿ok? Entonces, primero vamos a hablar de esta. El tratamiento agudo, el tratamiento de los eventos de cefalea, muy importante tomar en cuenta el ambiente, ¿ok? No es raro que los niños busquen un lugar oscuro, un lugar tranquilo donde estar, y probablemente el mejor tratamiento de un evento de migraña es el descanso y el sueño en un ambiente tranquilo. Cuando se da un tratamiento farmacológico es importante saber que este es más efectivo cuando el dolor es leve, en los primeros 5 minutos de iniciado el dolor. Los medicamentos que se recomiendan, el que más tiene evidencia en este sentido es la administración de dosis altas de ibuprofeno, 10 miligramos por kilogramo, con una dosis máxima de hasta 800 miligramos y que pueda repetirse incluso cada 6 horas, ¿ok? También la posibilidad de usar naproxeno por su vida más media, más larga, o la combinación de naproxeno con algún triptano puede aumentar la probabilidad de estar libre del dolor, y esto se va a utilizar mucho más en adolescentes, ¿ok? El paracetamol puede llegar a ser efectivo en niños mayores a 4 años, y si lo vamos a utilizar dosis altas, 15 miligramos por kilogramo por vía oral. Ahora, es importante también saber que hay medicamentos que son específicos para la migraña. Aquí hablamos de lo que son los triptanos, ¿sí? Los triptanos son medicamentos que se desarrollaron específicamente para el tratamiento de la migraña. Su mecanismo de acción es que son agonistas del receptor de serotonina. ¿Cómo actúan? Es así. En los eventos de migraña hay una liberación ahí del nervio trigémino de sustancias que van a producir irritación, que son el CGRP, el NK y la sustancia P, y que para su liberación van a estar mediados por estos receptores de hidroxitriptamina. También estos van a estar presentes en los vasos y van a producir vasoconstricción. Los triptanos lo que hacen es actuar a ese nivel
inhibiendo la liberación de estos neurotransmisores y actuando también a nivel de los vasos, en los receptores 1B, para justamente disminuir los efectos vasculares de la migraña, ¿no? Entonces, hay 7 medicamentos que están aprobados por la FDA. 4 de ellos se pueden utilizar en niños de 12 a 17 años y solamente uno se puede utilizar en niños de 6 años para adelante. En México, con lo que contamos es con sumatriptán, solmitriptán, rizatriptán y L-triptán. Los pueden ver aquí, son los que tenemos ahí en la página de San Pablo. Y de manera interesante, pues estos medicamentos van a funcionar cuando los otros analgésicos no hayan funcionado. Entonces se pueden utilizar en esos ataques de migraña que no responden a antiinflamatorios no esteroideos. En ataques severos de migraña pueden ser incluso la primera línea de tratamiento. Y si bien tienen algunas contraindicaciones, ¿sí? La mayoría de las contraindicaciones en adultos, por ejemplo, como historia de infarto o de enfermedad vascular, hipertensión arterial sistémica o el uso de antidepresivos, son raras en niños. Entonces, no suele ser una contraindicación en niños, ¿ok? Es nuevamente igual que los antiinflamatorios no esteroideos, son más efectivos cuando el ataque es más leve y pueden servir en dolor moderado o severo. Se recomienda en general evitar su uso y limitarlo a 2 veces por semana u 8 veces al mes, ¿ok? Cuando van a usar triptanos, mi sugerencia muy personal es utilizar sumatriptán. Sumatriptán es de los más fáciles de conseguir, ¿ok? Y se puede utilizar, está aprobada a partir de los 12 años. Yo personalmente lo utilizo en niños un poco más pequeños, en dosis más bajas, de 12.5 miligramos. Y esto realmente sí da una diferencia significativa en cuanto al manejo agudo del dolor, especialmente en esos niños que no han respondido a antiinflamatorios no esteroideos, ¿ok? Luego también es importante que hablemos un poquito de la parte del tratamiento preventivo de migraña. Y ya habíamos hablado bastante de esto y les voy a decir por qué hago tanto énfasis en esto, ¿ok? Porque si nosotros tenemos un buen manejo de los eventos agudos y un manejo preventivo en cuanto a modificación de hábitos de vida, es decir, mantener buenos hábitos de sueño, buena hidratación, consumo adecuado de cafeína. Sí es importante saber que la cafeína puede no ser el precipitante de la migraña, pero quitar la cafeína en un paciente que está acostumbrado a tomarla sí que puede ocasionarle migraña, ¿ok? Hacer todos estos cambios va a ser un efecto que tenga más poder que un tratamiento farmacológico. Y esto no lo digo yo, ¿sí? Hay un ensayo clínico muy grande, que es el ensayo CHAMP, que se hizo el año 2017, donde dijeron, a ver, vamos a ver cuál es el mejor medicamento preventivo para la migraña infantil. Niños que tenían una escala de discapacidad de más de 10 puntos, se asignaron a recibir algún grupo amitriptilina, algún grupo topiramato y algún grupo placebo. Es raro que un ensayo clínico se suspenda por futilidad, ¿sí? Futilidad significa falta de eficacia del tratamiento, o sea, respuesta muy alta al placebo. En los 3 brazos de tratamiento, los pacientes tuvieron reducción del 50% más de cefalea 24 semanas después del inicio del tratamiento preventivo. Entonces, un alto índice de respuesta placebo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú haces un ensayo clínico, manejas bien tus variables. O sea, quieres que tu única variable independiente sea el fármaco que le estás administrando al paciente, pero todos tenían un excelente manejo de eventos agudos y todos tenían un excelente manejo preventivo en cuanto a horas de sueño, en cuanto a ejercicio, se les recordaba cada mes, ¿sí? Y entonces se vio que una terapia aguda óptima y unos cambios en el estilo de vida evaluados en forma mensual explicaban ese alto índice de respuesta a placebo, ¿sí? Entonces, hoy por hoy, la idea del tratamiento preventivo es dar un tratamiento preventivo que sea seguro, que tenga un perfil de seguridad similar al placebo, ¿ok? Entonces, de hecho, los ensayos que se están haciendo actualmente o lo que se está recomendando actualmente es o el uso de melatonina nocturna en dosis baja, 3 a 5 miligramos por noche, de un perfil de efecto adverso similar al placebo,
o la suplementación con riboflavina, vitamina B2, acompañado de terapia cognitivo-conductual como manejo preventivo de migraña con poco riesgo de efectos adversos, ¿ok? Hay, por supuesto, algunas cosas. Decía que los pacientes, cuando salió el ensayo CHAMP, una de las críticas que le hicieron es que dentro de sus criterios de exclusión tenían estos pacientes que tenían las cefaleas más severas. Entonces decían de los criterios de inclusión del CHAMP, eran estos pacientes que tenían cefalea continua o que tenían sobreuso de medicamentos o que tenían un score de más de 140, ¿no? Entonces, vamos a poner, ¿por qué es importante esta parte? Porque el manejo farmacológico preventivo sigue teniendo algunos pacientes en los cuales vaya a considerarse. Este manejo, vamos a ponerlo light, preventivo de la migraña, va a funcionar en una gran mayoría de pacientes, pero va a haber pacientes que tengan cefaleas, migrañas muy discapacitantes, donde todavía haya una oportunidad para la parte del tratamiento farmacológico. Y aquí les voy a llevar la atención a dos que son los más utilizados, que es el topiramato, como un antiepiléptico que a dosis baja. Normalmente en epilepsia lo vamos a usar a 10 miligramos por kilogramo, mientras que en migraña lo vamos a utilizar a una dosis de 2 a 3 miligramos por kilogramo y que va a ser efectivo. De hecho, es el único que está aprobado por la FDA para ser más útil que el placebo para disminuir la frecuencia de los dolores de cabeza. Y el otro es la amitriptilina, que es otro de los medicamentos que se van a poder utilizar para prevención de la migraña. Este es un antidepresivo que a dosis de 0.25 a 1 miligramo por kilogramo día al momento de acostarse y acompañado de terapia cognitivo-conductual, ha demostrado ser un tratamiento útil dentro de lo que es migraña. ¿Ok? Entonces, ahí bastante bien con eso. Aquí lo que les decía de los tratamientos que son como más, pues con un perfil de seguridad mucho más favorable y que se pueden recomendar en general a los pacientes, riboflavina, magnesio, aquí vienen los efectos adversos que podrían presentarse, pero en general son muy bien tolerados, suplementación con coenzima Q10, suplementación con vitamina D, melatonina o el uso de ácidos grasos poliinsaturados como DHA, ¿no? Entonces, esto es algo que queremos tomar en cuenta. También, digo, ya casi para terminar, les voy a mostrar un poquito algo de lo nuevo. Hoy en día se sabe, y conociendo un poquito lo que es la fisiopatología de la migraña, se sabe que hay una sustancia, el CGRP, es el péptido relacionado al gen de calcitonina, que tiene una importancia muy grande en cuanto a lo que es la propagación del dolor de la migraña. Entonces se están desarrollando anticuerpos monoclonales específicos para que van contra el CGRP y que son una terapia diseñada específicamente para la prevención de migraña. Hay 4 que se están estudiando actualmente, ¿sí? Uno es el eptinezumab, el calcanezumab, el frestanezumab y el eronumab de Novartis, que es el que actualmente ya está aprobado por la FDA para la prevención de migraña, ¿ok? Por supuesto, todo esto es en adultos, todavía en niños no tenemos este tipo de tratamientos, pero seguramente dentro de poco tiempo ya podremos tener un poquito de esto, ¿ok? Entonces, pues ya nada más para concluir aquí un poquito, digo, podríamos hablar mucho más de los otros tipos de cefalea, pero creo que la idea es más que nada recordar un poquito cosas que nos vayan a ser útiles en el consultorio. Nuevamente a recordar que las cefaleas son comunes, son muy frecuentes en niños y en adolescentes. La mayoría de las cefaleas en pediatría van a estar debidas a un proceso benigno o van a ser un signo de cefalea primaria, y si lo son, la migraña es muy importante. Ya vimos que la migraña puede manifestarse tan tempranamente como desde los 2, 3 años, porque es otra cosa que a veces nos dicen, ¿no? Oye, tiene 5 años, ¿seguro que puede tener migraña? Por supuesto que sí. Y si no tiene migraña, puede tener un síndrome periódico asociado con migraña y estarse preparando para eventualmente ser una persona migrañosa, ¿sí? La importancia
de la exploración de la historia clínica es descartar una cefalea secundaria. Entonces, muy importante la historia clínica de cefalea y las condiciones asociadas. La exploración física con signos vitales, exploración neurológica completa son muy importantes. Y si esto ya no se los había mencionado, pero si se determina la necesidad de hacer un estudio auxiliar, definitivamente prefieres hacer una resonancia magnética. O sea, el momento en el que tú decides hacer una imagen cerebral, la tomografía está muy limitada, entonces dentro de posible una resonancia magnética va a ser lo más adecuado. Y finalmente la elaboración de un plan de tratamiento adecuado que se adecue al niño, que se adecue a su familia, dar la información que nosotros tenemos, decirlo en cuanto al tratamiento preventivo, pues realmente si de veras se hace un cambio en el estilo de vida y se manejan bien los eventos agudos de migraña, pues no tendría necesidad de estar tomando un medicamento adicional más que su suplementación con vitamina B2 o con ácidos grasos omega 3 o con un poquito de coenzima Q10. Y finalmente la aceptación del tratamiento por parte del paciente es algo muy importante. ¿Ok? Entonces, con esto concluyo. Les agradezco mucho a todos los que han podido escucharme el día de hoy y agradezco mucho su atención. Estoy a sus órdenes en el consultorio 315 y dejo mis datos en pantalla por si alguien quiere hacerme alguna consulta o si tenemos tiempo, Pedro, para algunas preguntas. Estoy a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Sí, está muy completa la plática. Quisiera saber si alguien quisiera hacer una pregunta por ahí. Hicieron una pregunta, pero creo que la contestaste durante la presentación. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? A ver si alguien tiene que levantar la mano. Sí, preguntan, ¿cuándo sugiere que es momento de empezar, de mandar al neurólogo o que empezamos a manejar como pediatras? O sea, me imagino que, o sea, ¿cuál es la frontera en la que empezamos a manejarla como pediatras? Y pues ya mejor, a lo mejor que la vea alguno de ustedes, un neurólogo, pues. Pues yo diría, Pedro, el momento en el que tienes la preocupación de que pueda ser una cefalea secundaria, o sea, si tú tienes la mínima sospecha de que esto pueda no ser solamente una migraña o no ser solamente una cefalea primaria, sería un momento en el cual te quieres apoyar de alguien más para comenzar a armar un equipo que sería la primera, y la segunda sería quizás en el niño que no responde al tratamiento inicial. O sea, tú puedes empezar y diagnosticar perfectamente bien una migraña, como el médico de atención primaria del paciente. Si su niño tiene migraña y el manejo va a ser con esos cambios de vida y va a llevarse su ibuprofeno a la escuela y se lo va a tomar en los primeros 5 minutos de que le comience el dolor de cabeza, y el momento en el que no responda o siga teniendo como esos eventos, y entonces ya pienses que vas a tener que utilizar triptanos o pensar en algo del tratamiento preventivo, o muchas veces para tranquilidad de la familia, que también es algo que está descrito, como reassurance de los padres, puede ser el momento. Yo creo que la migraña definitivamente no es área del neurólogo exclusivamente, y el manejo inicial totalmente puede ser dado por el médico pediatra. Pediatra. Te digo, cuando ya como pediatra te entra la duda, buscas comenzar a armar tu equipo. Claro, claro, sí, tiene todo el sentido. Y pues sí, además me imagino que siempre ante una migraña que está debutando, pues casi siempre hay que descartar causas secundarias, ¿verdad? O sea, Salvo que sea muy clásico y que la mamá tenga migraña y que la abuela tenga migraña y que la claro, hermana mayor tenga migraña, sí. claro, sí, exacto. Bueno, ¿alguien más quisiera hacer alguna otra pregunta? Bueno, creo que ya no. Y ya estamos en tiempo. Entonces, Alejandro, muchísimas gracias. Te felicitan por excelente plática y gracias por compartir el conocimiento muy completo. Y bueno, pues esperamos tenerte pronto por aquí de nuevo en otra plática. Y pues muchas gracias a todos.